El curso Métodos de muestreo en la investigación oceanográfica fue diseñado para ayudar en la formación de investigadores a nivel de maestría y doctorado en ciencias del mar. Se plantea como una materia complementaria en la formación de un investigador marino, brindándole una visión de la problemática a la que se enfrentaría y capacitarlo para organizar, dirigir y ejecutar observaciones y muestreos en el ambiente marino, incrementándose su seguridad de acción y respuesta ante las dificultades que involucra la actividad en el mar. El desarrollo de las actividades que aquí podrán ver fueron realizadas a bordo del buque oceanográfico El Puma, en la campaña que dio culminación al curso Métodos de muestreo del semestre 2004-2, bajo el título Estudio prospectivo oceanográfico frente a las costas del Pacífico Central Mexicano. En esta campaña participaron estudiantes del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología del Distrito Federal, de la Unidad Académica de Puerto Morelos, ubicada en el estado de Quintana Roo, y de la Unidad Académica de Mazatlán, ubicada en el estado de Sinaloa. La zona de estudio, situada en la región del Pacífico Central Mexicano, estuvo comprendida entre Boca Teacapan, al norte, y Bahía Banderas, al sur. Durante la campaña se muestrearon un total de 19 estaciones, obteniendo registros de datos de temperatura, salinidad y densidad del agua con CTD, muestras para análisis microbiológico, geológico y del nécton. La bolsa Niskin permite muestreos a cualquier profundidad, pudiendo recolectar entre 1 y 5 litros de agua de muestra séptica. Consiste en una bolsa de plástico estéril abierta por bisagra de resorte metálico. Para la colecta de muestras, las bolsas se colocan en el muestreador, teniendo cuidado de no accionar el mecanismo disparador. Una vez listos los muestreadores, estos son colocados en el cable hidrográfico para bajarlos a las profundidades requeridas. El procedimiento que se sigue para la toma de muestras con bolsas Niskin es muy similar al empleado en las calas oceanográficas tradicionales, pudiendo colocar en el cable tantos muestreadores como sean necesarios para la colecta a diferentes profundidades en la columna de agua. El mecanismo de disparo que hace abrir la bolsa es activado mediante un mensajero lanzado desde la superficie. El mecanismo de disparo del siguiente muestreador es activado por otro mensajero colocado en el cable bajo el primer muestreador, el cual se libera al activarse el mecanismo disparador. Una vez recuperadas las muestras, estas son liberadas del cable hidrográfico para su posterior tratamiento en el laboratorio. A la deriva la noche, la
La selva invade el lanchón, la luna bola de sangre, la devoró el tiburón. Las olas vuelan chiñosas, rizadas por un ciclón, y la navega sin rumbo bajo un diluvio de ron. Desde la sala de sistemas se operan y dirigen las mayores actividades del muestreo físico, siendo el CTD uno de los instrumentos más empleados. En cierto modo, este instrumento viene siendo la culminación de los esfuerzos para la medición precisa de la columna de agua, dando su éxito gracias al desarrollo de los sensores de respuesta rápida. Su nombre es la abreviación de las siglas en inglés de los parámetros básicos: conductividad, temperatura y profundidad. Las observaciones de la columna de agua en forma discreta con las calas tradicionales se realiza desde hace 100 años y se ha creado una base de datos de todos los océanos de más de 3 millones de calas que sirven de referencia para cualquier investigación oceanográfica. La medición de la temperatura con termómetros reversibles sigue siendo sumamente confiable y se utiliza para referencia de otros instrumentos. La captura de agua mediante botellas sigue siendo el método universal, por ello, la cala tradicional se sigue utilizando con pocas variantes. Tipos de botellas existen varios y llevan el nombre de su inventor, Nansen, Niskin y Van Dor, entre otras, pero básicamente con el mismo principio de funcionamiento. Una sirena picúa se proa de mascarón. Un estudio geológico puede variar dependiendo de los objetivos de investigación que se planteen. Si solo se trata de un muestreo básico de geología, donde únicamente se requiere conocer las características superficiales de los sedimentos y batimetría de la región, es diferente que si se requiere un estudio de la columna sedimentaria para realizar estratigrafía, micropaleontología o bien si se establece una investigación interdisciplinaria donde haya que aplicar diferentes técnicas de muestreo en los sedimentos, como para los estudios bénticos, microbiológicos, químicos, biológicos y geológicos. Por todo esto, es muy importante que el investigador tenga la información necesaria acerca de los muestreadores geológicos y todo lo que implica obtener una muestra geológica. En esta campaña se empleó el nucleador de gravedad, diseñado para la colecta de lodos en la columna sedimentaria. Las arenas son difíciles de recolectar con este muestreador, ya que la resistencia a la penetración es muy fuerte, de tal manera que aún incrementando su peso no mejora la eficiencia. Lo que se describe, se mide aquí y se mide cuánto se recuperó. Puede sacar una muestra de aquí, saquemos una muestra de aquí. Aquí no tiene que por el medio. No tiene medio, pero vamos a hacerlo por el carro, una muestra de aquí.
El nécton está formado por organismos macroscópicos que se desplazan en el seno de las aguas de forma activa en busca de su alimento, o escapando de sus depredadores, por lo que constituyen poblaciones dispersas. Esto hace que la colecta del nécton resulte complicada, empleándose generalmente las artes de pesca comercial para realizarla, o directamente los datos que se obtienen durante las pesquerías. En general, se usan redes para la pesca pelágica, es decir, las que permiten capturar a los animales del nécton que pasan la mayor parte de su vida en las aguas medias y superficiales. Se utilizan incluso, como en este caso, las redes de fondo para colectar a los organismos demersales del nécton, que permanecen la mayor parte de su vida cerca del fondo oceánico. Una vez colectados los organismos, deben fijarse y conservarse de la manera más conveniente para su identificación. La fijación resulta difícil, ya que los organismos del nécton son de tamaños grandes, por lo que en la mayoría de las ocasiones solo se conservan órganos aislados o fragmentos de estos, como en los casos de los estudios gonadales, que se llevan a cabo para conocer la reproducción de determinadas especies. La identificación de los organismos presenta problemas especiales según el grupo, debido a que no se pueden trabajar con poblaciones numerosas para realizar las interpretaciones interespecíficas. Además, muchos de los datos del nécton han sido recolectados por los pescadores comerciales, y por esto, la mayor parte de la información que se tiene es sobre peces comerciales, conociéndose poco de muchos grupos de animales que no son de interés económico. El ejercicio de abandono de buque es una práctica que se realiza en este tipo de campaña para preparar a los estudiantes y todo el personal científico, incluyendo a la tripulación, de lo que deben de hacer en caso de que peligre la vida a bordo de la embarcación por diferentes motivos, ya sea por incendio o vías de agua incontrolables que traigan como consecuencia el hundimiento del buque. Por ello, es necesario y sumamente importante que toda persona a bordo de una embarcación conozca y tenga claridad de las actividades a realizar en caso de presentarse una situación real, dependiendo de eso, la vida y las posibilidades de supervivencia. Was when I loved you one true time. I hold to in my life will always go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more, you open the door and you're here.
María, María, María era muy graciosita y ahora que ya no se pinta, ya no luce tan bonita María.